El 14 de mayo del 2012, familiares de Rick y Janet Sweet decidieron ingresar a su casa. El objetivo era celebrar el Día de las Madres como lo hacían todos los años. Lamentablemente, la escena que vieron a continuación hizo que la felicidad se convirtiera rápidamente en horror. Dentro del lugar estaban los cuerpos de la pareja. Se hallaban sin vida, en un gran charco de sangre, tirados en el sillón. Luego de llamar al 911, notaron un detalle muy importante. ¿Dónde estaba Isaiah? El nieto de 17 años de los Sweet no parecía encontrarse en la casa. Esto hizo que comenzara una búsqueda con un final inesperado para la familia. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Isaiah Sweet. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. No sabemos con exactitud la fecha en que Isaiah nació, pero sabiendo que al momento de los hechos, en 2012, tenía 17 años, podemos aproximar que habría nacido alrededor del año 1995 o 1996. Sus padres, Stacy Sweet y Christopher Galley, nunca estuvieron formalmente casados, pero según lo que se detalla en los archivos judiciales, estos estuvieron en pareja durante unos 5 años. No se detalla demasiado la dinámica familiar o de la pareja durante aquel tiempo. De las pocas cosas que sabemos es que tanto Stacy como Christopher tenían problemas con el abuso de sustancias, especialmente con la cocaína. Una cronología exacta o al menos aproximada en este caso es casi imposible, ya que ni los registros policiales cuentan con fechas, y tienen poco interés en por qué Stacy y Christopher se separaron. Lo único que sabemos es que luego de haber nacido Isaiah, su madre daría a luz a otro bebé, esta vez con Ronald Kempinski, que con las mismas adicciones que su ex y Stacy habría acabado abandonándolos, siendo entonces cuando Stacy se muda con Robert Sweet nuevamente, es decir, con su padre. Para esta altura, Isaiah tenía alrededor de unos 4 años y según lo que cuenta él mismo, habría sido abusado sexualmente por una vecina con la que sus padres lo dejaban a cargo. La justicia no confirmó ni desmintió tal historia porque no existió en su momento una denuncia policial, una investigación ni nada por el estilo, pero es probable que lo que narró el entonces adolescente fuese cierto, porque ese mismo año pasaría a vivir definitivamente con su abuelo materno y la esposa de este, Janet. Stacy, su madre, lo había abandonado. Según lo declarado, ella volvió en cierto punto para recuperar a sus hijos, pero esto no sucedió. La situación con el más pequeño de los dos no queda claro y apenas es nombrado, por lo que no sabemos si Robert y Janet dejaron que volviera con su madre o si directamente Stacy nunca lo había dejado a cargo de ellos. Lo que sí sabemos es que sus abuelos no tenían la custodia de Isaiah legalmente, pero Stacy tampoco podía iniciar un juicio por ello, porque había vuelto a establecer una relación en la que había violencia y aún era adicta. En otras palabras, si llevaba la situación a un juzgado, iba a conseguir el resultado contrario al que esperaba. Iban a retirarle directamente la custodia del niño. Es entonces en los primeros años de vida de este que sus abuelos se mudan con él hacia Iowa, dado que la madre de Robert estaba enferma y precisaba cuidados. Es entonces que las versiones se dividen. Isaiah y su madre mantienen que tanto Robert como Janet, pero en especial Robert, era abusivo con él. Lo golpeaba, también era violento verbalmente y le prohibió hablar o ver a su madre durante toda su niñez y parte de su adolescencia, hasta que ella viajó a Iowa y le entregó a escondidas de sus padres un teléfono para comunicarse entre los dos. Incluso Stacy se mudó a Iowa en 2010 para estar más cerca de él, lo que eventualmente produjo conflictos constantes en la familia. Recordemos que Robert y Janet no querían que viera a su hijo porque la consideraban una mala influencia. Es por esto que mucho menos estuvieron de acuerdo cuando Stacy propuso que Isaiah volviera a vivir con ella.
En la versión que la madre e hijos dan, ambos abuelos son descritos básicamente como malvados, abusivos y desinteresados en lo que el adolescente quería o era mejor para él. Y si bien es verdad que no estuvimos ahí para confirmar si esto fue o no así, las evidencias que tenemos a nuestro alcance parecen apuntar hacia lo contrario. Por ejemplo, para 2012, cuando ocurren los hechos, Isaiah tenía 17 años y como cualquier otro criminal se le sometió a diferentes pericias y entrevistas con equipos multidisciplinarios entre los que habló con diferentes psicólogos y psiquiatras, a quienes les dijo que era muy inteligente pero que simplemente no tenía tiempo para su educación. Las diferentes pruebas psicológicas a las que sería sometido determinaron que en realidad no poseía una inteligencia mayor a la media y que verdaderamente no parecía irle bien en la secundaria habiendo reprobado varias materias. Por supuesto que esto no es nada malo, mucho menos indicio de lo que podría ocurrir, pero es bastante raro que alguien que dice ser tan inteligente como para que le resultara básico lo que le enseñaban no pudiera aprobar las materias. Además de esta falla en su lógica y en su supuesto papel de víctima, se le suman otras tantas, como por ejemplo que para el momento de los hechos había abandonado completamente el secundario sin escuchar los pedidos de sus abuelos para que no lo hiciera, como si esto no fuera suficiente. Además, Isaiah era conocido entre sus amigos por salir de fiesta incansablemente, habiendo incluso comenzado a incursionar en drogas. Hasta acá podemos decir que era simplemente un adolescente complicado, pero que esto no descarta la posibilidad de que sus abuelos sí fueran abusivos con él. Y es verdad que con lo que les conté hasta ahora, aún la historia de Isaiah podría ser real. El problema es que existieron múltiples episodios que la desmienten. Por ejemplo, durante el año 2010, que Stacy vivía en las cercanías de la casa de sus abuelos. Tras una fuerte discusión, Isaiah golpeó a su abuelo en el estómago y le proporcionó varias patadas. Si esto no les parece suficiente para determinar que las cosas no fueron como él las cuenta, el adolescente amenazó de muerte más de una vez a sus abuelos, incluso compartiendo con amigos que ya sabía cómo lo haría. Según lo que dijo, iba a envenenar su comida y bebida, teniendo muy en cuenta la cerveza de Robert. Las amenazas y actitudes violentas contra sus abuelos fueron en aumento con el tiempo. Tanto así que el mismo mes de los hechos, Robert y Janet llamaron 18 veces a la policía por estos motivos, aunque nunca presentaron cargos. Esperaban que esas llamadas, en las cuales la policía terminaba yendo a la casa, asustaran lo suficiente a su nieto para que éste comenzara a comportarse mejor, cosa que no pasó. Lamentablemente no fue así. Más de una vez Isaiah fue advertido de lo que podría pasarle, lo llevarían detenido. El joven ya había intentado incendiar la casa de sus abuelos y había hecho un lanzallamas casero con un aerosol y un encendedor, en el intento de quemar cosas. Lamentablemente, Isaiah no tomó las advertencias e hizo algo mucho peor. Entonces, con este contexto, pasemos al día de los hechos. El 11 de mayo de 2012, Isaiah Sweet, de 17 años, decidió que sería el último día que tendría que lidiar con sus abuelos. Para entonces, el adolescente había tomado ya varias veces un bate e intentado atacar a su abuelo con él. Sin embargo, no pudo hacerlo y ellos nunca se dieron cuenta. Intentaba agitar el bate detrás de ellos y no lo veían. Él no terminaba de atreverse a atacarlos con esta arma. Es por eso que eligió la opción más directa para terminar de una vez con el problema. Mientras Janet y Robert Sweet miraban la televisión, tomó el rifle de asalto de su abuelo y lo cargó con balas de punta hueca. Estas balas son del tipo expansivas. Como indica su nombre, al impactar contra algo o alguien, se expanden haciendo un daño mucho mayor que una bala común. Este dato no era algo que Isaiah ignorara, sino que por el contrario eligió ese tipo de bala de forma completamente consciente. Estaba buscando hacer la mayor cantidad de daño posible y evitar así cualquier tipo de error. Es decir, sobrevivientes. Quería evitar sobrevivientes. Aunque después declaró que más que asegurarse de la efectividad de sus disparos, quería asegurarse de que sus abuelos no sufrieran. Pero eso ya está en cada quien si creerle o no. Mucho menos creíble es si tenemos en cuenta que además de elegir unas balas específicas para lograr su objetivo, Isaiah buscó y se puso tapones para oído antes de dispararles. Con el rifle cargado, se aproximó hasta sus abuelos por la espalda,
A Robert le disparó en la cabeza, provocando que rápidamente la esposa de su abuelo se separara nerviosa, preguntando qué estaba pasando. En lugar de responder, la miró a los ojos y disparó 2 veces a Janet, también en la cabeza. Tras dispararles, y según lo que contó el propio Isaiah, al asegurarse que estaban muertos, se acercó hasta sus cuerpos, besó sus frentes y les pidió perdón antes de rezar por el perdón de Dios. Sabía exactamente lo que había hecho y aunque aseguró en el juicio haber sentido arrepentimiento, ya en ese momento lo que hizo a continuación no parece demostrarlo. Isaiah no solo dejó los cuerpos de sus abuelos como si nada en el sillón, sino que se llevó de la casa el televisor, la camioneta de su abuelo, el rifle de asalto con el que los había asesinado, un cuchillo de caza y otras armas, además de ropa y $9 que encontró en la billetera de sus abuelos. El objeto de robar estas cosas no está muy claro. Tal vez quería simular un robo o simplemente quería vender esos objetos para conseguir sustentar su vida. La verdad es que desconocemos hasta ahora el motivo. Tampoco sabemos qué les ocurrió realmente a los objetos. Del único del que sabemos qué le pasó es del rifle de asalto. Isaiah condujo hasta la casa de un amigo y se lo dejó a él, quien más tarde lo tiró al río. Después de esta parada en la casa de su amigo, Isaiah condujo hasta la zona de Cedar River para asistir a una fiesta. Según sus propias palabras, fui de fiesta en fiesta como en 8 lugares distintos, en las que vendió y compró drogas y además contó a varias personas de los asesinatos que acababa de cometer. Es claro que muy arrepentido no estaba. El 12, es decir, al día siguiente, continuó con su vida como si nada de esto hubiese ocurrido. Fue a la fiesta de cumpleaños de una conocida en Iowa City, aunque cuando salía de la misma, la policía lo detuvo y arrestó por manejar sin licencia en un auto que no estaba a su nombre. Pero no lo detuvieron por sus crímenes porque Sweet dijo que sus abuelos estaban en la clínica Mayo, un hospital muy reconocido en Estados Unidos. La policía le creyó y tras una llamada a su madre, lo liberaron. Isaiah no sería arrestado hasta 2 días después, el 14 de mayo, 3 días desde que había asesinado a sus abuelos. Y no porque de pronto tuviese un cargo de conciencia y decidiera entregarse, sino porque familiares de sus abuelos, probablemente hijos de Janet, fueron hasta su casa para celebrar el Día de la Madre, encontrándose con la terrible escena y además la falta de la camioneta de Robert. Y tampoco existió demasiada investigación. Con las 18 llamadas previas que le habían hecho a la policía con respecto a Isaiah, ya estaba claro que evidentemente algo mal había con el joven, por lo cual se volvió el mayor sospechoso inmediatamente. A él en realidad lo detuvieron tras encontrarlo en Hardee's, un restaurante. Desde el principio el joven fue el objetivo principal de la policía y no podían dejar que se escape sin antes hacerle unas cuantas preguntas, llevándolo a interrogar. Aunque un pequeño detalle que se puede observar a primera vista es que la conversación no ocurre tal cual en una sala de interrogación clásica, la que solemos ver o la que se suele observar en las películas, sino en una oficina de detective común y corriente, con decenas de papeles por todos lados, un lugar un poco más cómodo quizá y una manera de confundir un poco a Isaiah. El trato del oficial hace que él se muestre cómodo y hable de forma distendida acerca de lo ocurrido. No les voy a dar el paso a paso de la entrevista, pero en resumidas cuentas, él afirmó que contestaría todas las preguntas que le hicieran. Y se impresiona también de que lo traten bien a pesar de todo lo que hizo, cosa que todavía en ese momento no había confesado. Al cabo de unos minutos de conversación, el joven comienza con la confesión. Empieza a llorar y dice que ellos, sin decir directamente quiénes, pero se entiende que habla de sus abuelos, no se merecían eso que les hizo, que lo habían criado y que él les pagó con mierda, según sus propias palabras. A partir de entonces da todos los detalles que le piden. El problema se presenta cuando narra palabra por palabra los hechos, que es aquel momento que se hizo viral en el que Isaiah simplemente cuenta lo que pasó sin ningún problema, como si fuese una historia divertida, una anécdota, como si no tuviera importancia. I had earmuffs on and everything. I took a point like this, stepped up 1 stair so I could see my grandpa's head. Boom, pulled the trigger back, pulled the bolt back, shot my grandpa twice in the head. Then I went up to him and I just broke down, started crying. I told him how much I loved him. Did you think the bat would be a cleaner way to kill him? Cleaner. Okay. What kind of websites did you go to? Let's put it like this. I was typing in best ways to kill somebody and all this shit. Nicotine poisoning.
En el transcurso de la confesión, Isaiah pasa de llorar a contar las cosas de manera sumamente fría, para después volver a llorar y decir que amaba mucho a sus abuelos. Realmente podría haber estado haciendo todo eso en un intento de buscar simpatía. También afirmó haber hecho un esfuerzo por no dejar nada de ADN de sus abuelos encima de su ropa, por lo que les disparó sin remera, usando únicamente un jogging, y antes de irse se cambió a la misma ropa que usó durante los siguientes 3 días. Con una confesión como la que él dio, no se demoró en acusarlo de 2 cargos de asesinato en primer grado, de los cuales se declararía más tarde culpable. La estrategia que él y sus abogados llevaron a cabo fue hacer énfasis en la mala relación con sus abuelos, pintando a ambos, pero sobre todo a Robert, como alguien violento y abusivo. Incluso se pretendió demostrar que este era alcohólico. Como testigo tuvieron a su madre, quien, si somos honestos, no era la persona correcta para hablar de adicciones. Incluso Isaiah quiso dar a entender que estaba arrepentido, que se sentía mal por lo hecho, diciendo cosas como hubiera deseado que la policía me detuviera, pero al mismo tiempo se mantuvo sonriendo todo el juicio. Hablando del juicio, por cierto, fue bastante popular. No solo porque se trataba de un adolescente que sería juzgado como adulto por los crímenes a sus abuelos, sino porque fue la primera vez en el estado de Iowa que se condenó a alguien de su edad a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que se decidió finalmente en 2013. This is obviously a dangerous person, and I beg you to sentence him with as many years as you can. Mom and Rick will never get to see one day ever again, and I don't see why he should. His level of insight, his level of empathy were much lower than I would have expected for somebody aged 17. Esto generó diferentes posturas no solo entre el público en general, sino también entre psiquiatras, psicólogos, sociólogos y otro montón de expertos. Habiendo un grupo que creía que una condena de esa magnitud para un adolescente era inapropiada e injusta, que con los cuidados necesarios y buena orientación, él podía rehabilitarse y ser un miembro activo común de la sociedad. Fue tanta la influencia de esta posición que 3 años después del juicio, en 2016, el caso de Isaiah fue revisado, lo que implica no solo revisar su condena, sino también cómo se había integrado ese tiempo en la cárcel, entre otros temas. Isaiah, por ejemplo, en prisión no parecía protagonizar incidentes, incluso estaba estudiando y participaba en diversos programas de rehabilitación que ofrecía la correccional. Sin embargo, las autoridades de la misma recomendaron a la justicia no liberarlo ni modificar su sentencia, ya que si bien Isaiah parecía encontrarse cambiando sus actitudes y formas de ser, 3 años no eran suficiente tiempo para demostrar el cambio honesto que necesitaba hacer para vivir en sociedad. De todas formas, y por considerarlo un castigo cruel e inusual para un adolescente, la justicia decidió en 2017 volver a juzgar su caso, otorgándole en aquel momento así la posibilidad de libertad condicional. Esto significa que una vez por año, el caso de Isaiah es estudiado y llevado frente a la justicia para determinar si es considerado o no elegible para obtener su libertad. Hasta el día en que estoy grabando este video, todas las audiencias que ha tenido con intención de recuperar su libertad le han sido negadas, por lo que aún cumple su sentencia en la penitenciaría de Iowa. Y dejemos esto en claro, de todas formas, como en muchos otros casos, está la posibilidad de pedir la libertad condicional, pero es negada sistemáticamente. Si sale algún día, si en algún momento aprueban su solicitud, muy probablemente sea dentro de muchos años, o al menos esperemos. Como dijeron justamente las personas que se encargaron de su custodia, es muy poco tiempo los años que ha pasado en la cárcel como para darse una idea de cómo sería en la sociedad. Pero bueno, esa es toda la información que tengo por hoy, ese es todo el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video.